Les presento la historia de Becky Saba. Actualmente es psicóloga. Desde los 5 meses es cuadraplégica, producto de una poliomielitis. Con ella conversamos de sus estudios, de cómo enfrentó la discriminación en una historia que merece ser contada. ¿Cuál es tu discapacidad? Yo tengo una cuadriplegia por poliomielitis a los 5 meses de edad. Vos viste que nosotros estamos viviendo en una época en la que se cuida mucho más lo que se dice, cómo se mira a las personas. ¿Cómo fue tu infancia en ese sentido? La infancia tal vez más protegida porque fui a la escuela Roosevelt, que era para niños con discapacidad. Cuando fui al liceo era algo nada común en aquellos años. Y bueno, la inclusión, que ahora decimos inclusión, en aquel momento fue muy, muy difícil. Y había compañeros que inclusive decían que o me iba yo o se iban ellos. Me llevaba mi padre, me traía. Todo un año lloré en primer año de liceo. Papá me dijo, revientes o no, vas a seguir, por lo menos, terminar secundaria. Porque tus hermanos mañana pueden ir a barrer veredas, pero vos, si no lo tenés en la cabeza, no vas a poder vivir. Mi mamá no, tenía muchísimo miedo a todo, se angustiaba muchísimo, pero papá, todos mis intentos de independencia y los de él, siempre me apoyó para que fuera independiente. Un hijo en una situación como la que estás vos y teniendo una Guille Mame, ¿entendés? Que la sobreprotege, podría haberse quedado con esa segunda opción. Sin embargo, tú quisiste también ser independiente. Creo que sufriste sí. También todo ese proceso. Muchísimo. Me parece que la cuestión fue dada desde que me enfermé. Cuando me enfermé me pusieron en el pulmotor. Me pusieron en un pulmotor porque yo no podía respirar por mis propios medios. Y bueno, estaba ahí. Y en un momento vino apagón. Y en el momento que hubo apagón, me sacaron y me dieron a mis padres, porque obvio no había generador de luz ni nada por el estilo. Y en ese momento dicen que miré todo y me empecé a reír. O sea, empecé a respirar. Yo no sé si eso es pulsión de vida o qué, pero así me tocó vivir, no pude hacer otra cosa. No supe hacer otra cosa. ¿Cómo hiciste para estudiar? Porque para estudiar de la forma tradicional hay que leer, dar vuelta a las páginas de un libro, hay que escribir, hay que asistir a clase. Asistía todos los días a clase. Y en la escuela Roosevelt me habían dejado un año más en sexto para practicar con la boca, escribir con la boca. Previo usaba unos aparatos que se habían conseguido en Buenos Aires, pero no me resultaron. Fue muy difícil. Después traté de ir adaptándome, de ir siendo, siempre fui por mi modalidad, pero un poco más solidaria, o sea, prestar la silla para que pegaran los escritos atrás y pudieran copiar, no sé, actitudes. Pero por otro lado había otra serie de compañeros y profesores que se negaban a enseñarme en estas condiciones. ¿Por qué calculás? Porque bueno, los compañeros, no se justifica, pero se puede llegar a entender. Pero un profesor tiene otro compromiso frente a una clase, y en la clase son todos iguales. No en esa época. No era obligación, ni desde lo teórico, el incluir a una persona con discapacidad. Por ejemplo, un profesor en preparatorios dijo que como yo no podía hacer las prácticas de física, entonces que directamente no podía hacer física. Y el director de secundaria dijo, pero ¿por qué no prestarle, entre comillas, unos brazos y que alguien le haga la práctica? Dijo, y si ese alguien sabe más que ella. Así que buscamos a alguien que fuera más chico que yo, que fue mi prima. ¿Cuándo decidiste que querías estudiar psicología? No, yo quería ser, te lo voy a hacer más sencillo, peluquera, ama de casa, una cantidad de cosas que no eran las que yo podía. Y no sé,
Como se me dio, me empezó a gustar psicología. Siempre fui muy observadora. Siempre escribía en mi diario íntimo observaciones que, salvando la distancia, hoy las puedo leer y puedo hasta coincidir con las cosas que veía de mis familiares. Y no por genio, es porque estaba muy quieta. Tenía que hacer algo. ¿Como psicóloga te has especializado en las personas que están en la misma situación que tú? Sí, ahora soy honoraria, ayudante honoraria en una fundación de empleo para personas con discapacidad, entre otras cosas. ¿Vivís sola? Vivo sola. ¿Cómo te manejas aquí adentro de tu casa? Vivo sola con las posibilidades de alquilar un lugar accesible y me arreglo por asistentes personales, que se crea en el movimiento de vida independiente de los años 60 y que acá nos ilusionamos mucho con el sistema de cuidados porque lo incluía y sin embargo estamos padeciendo porque no se entiende lo medular. Lo medular es que alguien que cuida te cuida y a mí un asistente no me cuida ni permito que me cuide. Yo determino mi vida, lo que no puedo es ejecutarla físicamente. Y sacar la procesadora. ¿Esto parte de qué rutina es? Esto es parte de la rutina principalmente de los viernes. Me gusta recibir a mi familia porque mis hermanos son casados, tienen sus vidas y tenemos la costumbre, por nuestros judíos que somos, de reunirnos los viernes de noche y yo cocino. Además me encanta cocinar. Y la única forma es a través de Araceli, que le digo lo que hay que hacer, cómo hay que hacer. Yo miro no un poquito más, un poquito menos y así preparo. ¿Qué es lo que a tus hermanos les gusta comer cuando vienen a tu casa? Por ejemplo, no quieren que falte mayonesa de ajo. ¿Un invento tuyo o es un...? Sí, un poco invento conmigo. Está muy bien. Me gusta mucho además crear, inventar, me gusta. Está bueno. El ajo ya lo tengo picado en la procesadora todas las semanas. Es una de las formas de cocinar que tenés, por ejemplo, Sí, el tener ya los alimentos procesados y guardados en la heladera. Me es más fácil los viernes que tengo más tiempo, porque además al trabajar todos los días, una cucharita de sal. Ahora, al tener poco tiempo, me sirve mucho más ya tener preparado. Un poco más. Y más, en general no la dejo lavar las cosas hasta que no, sinceramente, hasta que no terminemos. Porque me pierdo yo, Me queda claro, sí. Te hago una pregunta. ¿Sentís que en este tema especialmente, en este sistema de cuidados que se quiere implementar aquí en el Uruguay, como en otras tantas materias, equivocan el camino al no poner a una persona al frente que esté pasando por la situación? Uno de los grandes errores de este sistema de cuidado es que participó, quiero decir muy pocos para no ser absoluta, ¿no? Pero casi no hubo participación de las personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿por qué no contrato un sistema de cuidados? Y no contrato un sistema de cuidados porque no es lo que me sirve a mí. Yo no necesito que me digan ponete un saquito para abrigarte, tapate con la mantita, hoy no vamos. No puedo soportarlo, me ahoga. Parece mentira que no me muevo nada, pero el sistema interno de mi vida es muy independiente. En todos estos años nuestro entorno ha cambiado. La ciudad se ha vuelto más accesible también. ¿Cómo has visto ese proceso? Los jóvenes ya no pasan los que pasamos por suerte en otras generaciones. Pero yo insisto que el cambio es un cambio de adentro. Es un cambio de no sentir ese rechazo por lo diferente.